Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más, y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí ese testimonio. El que no le cree a Dios, hace de él un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado la vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo, no tiene la vida. A ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les he escrito estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso, y al ver a Jesús, se postró rostro en tierra, diciendo: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: Quiero, queda limpio. Y al momento desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó que no lo dijera a nadie y añadió: Ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso le servirá de testimonio. Y su fama se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curados de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. En este día la palabra de Dios, por boca del apóstol Juan, se eleva a una solemnidad que es a la vez testimonio y juicio. Nos presenta no una filosofía de vida, sino una certeza revelada sobre la persona de Jesucristo y sobre el don de la vida eterna, ofrecido a todo aquel que cree. Es un discurso que pone en claro los fundamentos últimos de nuestra fe. El apóstol comienza con una pregunta fundamental: ¿quién es el que vence al mundo? El mundo aquí es la realidad creada en rebeldía contra Dios, con todo su poder de seducción, de mentira y de muerte. Y la respuesta es categórica y exclusiva: solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La victoria no es para el fuerte, para el sabio o para el virtuoso según criterios humanos. Es para el creyente. La fe en la divinidad de Jesús, en su identidad filial única, es la llave que desencadena la fuerza victoriosa sobre el pecado, el error y la muerte. Luego, Juan profundiza en la identidad de este Jesús. Utiliza un lenguaje simbólico pero de una densa tradición eclesial. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. El agua evoca su bautismo en el Jordán, donde fue ungido por el Espíritu y proclamado Hijo amado por el Padre. La sangre evoca su sacrificio en la cruz, donde entregó su vida por nuestra redención. Y el apóstol es enfático: Él vino, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Su venida no fue solo una epifanía espiritual, agua, sino una encarnación total que aceptó la muerte sacrificial, sangre. En Jesús, la revelación y la redención se unen indisolublemente. A estos dos testimonios históricos y el bautismo y la crucifixión se añade un tercer testimonio divino e interior, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu Santo, dado a la Iglesia y a cada creyente, es el testigo interior que nos convence de la verdad sobre Jesús. Por eso, los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Hay una perfecta consonancia trinitaria: el Padre que proclama en el bautismo, el Hijo que se ofrece en la cruz, y el Espíritu que atestigua en el corazón de la Iglesia. No hay divorcio entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Ambos son uno, atestiguados por el Espíritu de verdad. Ante esta triple y armoniosa evidencia, Juan hace una comparación que debería llenarnos de confianza. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más. Confiamos en testigos humanos cada día. Cuanto más debemos confiar en el testimonio que Dios mismo ha dado sobre su Hijo. Y ese testimonio divino no es un dictado lejano,
se hace posesión interior del creyente. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí ese testimonio. La fe es la que acoge y hace propio este testimonio divino. Entonces, el apóstol plantea la decisión en términos dramáticos. El que no le cree a Dios, hace de él un mentiroso. Rechazar la fe en Jesús no es un simple error intelectual. Es acusar a Dios de falsedad, de dar un testimonio engañoso sobre su propio Hijo. Es la raíz última de la incredulidad. Y Juan explicita cuál es el contenido de ese testimonio divino, que Dios nos ha dado la vida eterna y esa vida está en su Hijo. El don es la vida que no muere, la vida de Dios misma. Y el lugar donde se encuentra ese don es una persona, Jesucristo. Por eso, la conclusión es absoluta y excluyente. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo, no tiene la vida. No hay vida eterna al margen de la comunión con Jesús, el Hijo de Dios. Él no es un camino entre otros, es el camino, la verdad y la vida. El apóstol concluye señalando el propósito de su carta. A ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les he escrito estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. No es para que esperen tenerla, sino para que sepan que la tienen. La certeza de la salvación no es presunción. Es un don de la fe, basado en el testimonio fidedigno de Dios. Es la seguridad que nos da el Espíritu de que, unidos a Cristo por la fe, ya participamos de su vida victoriosa y eterna. En el silencio de nuestra meditación, contemplamos una escena que condensa la misericordia de Cristo y revela el ritmo mismo de su vida divina. Un leproso se acerca, rompiendo todas las barreras que la ley y el miedo habían erigido a su alrededor. Su enfermedad no era solo física, era una exclusión social y religiosa, una muerte en vida que lo separaba del templo y de la comunidad. Este hombre, al ver a Jesús, no pide desde lejos. Se postra rostro en tierra. Es un gesto de adoración profunda, de reconocimiento de una autoridad que trasciende lo humano. Y pronuncia una frase que es modelo de toda oración auténtica: Señor, si quieres, puedes curarme. Confiesa el poder de Jesús, puedes, y se somete humildemente a su voluntad, si quieres. No exige, suplica. Reconoce su señorío y su libertad soberana. La respuesta de Jesús es inmediata y doble. Primero, un gesto revolucionario, extendió la mano y lo tocó. Según la ley, tocar a un leproso significaba contraer su impureza. Pero en Jesús, la pureza no se contagia, se comunica y sana. Su toque no se mancha, santifica. Es el Dios que no teme contaminarse con nuestra miseria para redimirla desde dentro. Luego, una palabra que es creación nueva: quiero. Queda limpio. No es una fórmula mágica, es la expresión de su voluntad amorosa y omnipotente. Quiero. Es la libertad divina que se inclina, por pura gracia, hacia el que suplica. Y al instante, desapareció la lepra. La palabra de Cristo es eficaz, crea lo que dice. Pero Jesús le impone un silencio y una misión. Le ordena que no lo dijera a nadie. No busca fama ni espectáculo. Su gloria se revela en la discreción, para que no sea malentendida como la de un taumaturgo mundano. Y le manda cumplir la ley mosaica, presentarse al sacerdote y ofrecer el sacrificio prescrito. Con esto, Jesús no rechaza la ley, la cumple y la lleva a su plenitud. El sacerdote certificará la curación, y el sacrificio será un testimonio público de que Dios ha actuado, reintegrando al hombre a la comunidad del culto. Es un signo para Israel. El resultado, sin embargo, es inevitable, su fama se extendía más y más. La verdad no puede permanecer oculta. Las multitudes acuden, atraídas por su palabra y su poder sanador. Pero el evangelista nos da una clave fundamental para entender a Jesús. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. En medio del ajetreo, de las demandas, del éxito aparente, Jesús busca la soledad. No para descansar del todo, sino para orar. Su actividad apostólica brota de la intimidad con el Padre. Su poder para curar, para enseñar, para amar, se renueva en ese diálogo de amor filial. La oración no es un paréntesis en su misión, es su fuente y su centro. Hermanos,
En este pasaje aprendemos varias lecciones profundas. Aprendemos a orar como el leproso, con humildad profunda, reconociendo el señorío de Cristo y sometiéndonos a su voluntad, que es siempre amorosa, aunque a veces misteriosa. Aprendemos que Cristo quiere tocarnos en nuestra lepra, en aquello que nos aísla, nos avergüenza y nos separa de Dios y de los hermanos. No teme nuestra miseria. Aprendemos también el valor del testimonio ordenado. Jesús no quiere un proselitismo basado en el sensacionalismo, sino un testimonio que pasa por los cauces establecidos: la presentación al sacerdote, que reintegra a la comunidad y da gloria a Dios de modo ordenado. Y sobre todo, aprendemos el ritmo de la vida cristiana auténtica. No podemos vivir solo en la acción, por muy apostólica que sea. Necesitamos, como Jesús, retirarnos a lugares solitarios para orar. De lo contrario, nuestra actividad se vacía, se agota, se vuelve ruidosa y estéril. La oración es el pulmón de la misión. Que el Señor nos conceda la fe humilde del leproso, para acercarnos a Él con confianza. Que nos toque con su gracia sanadora en nuestras llagas más profundas. Y que, en medio de nuestras tareas, nunca descuidemos la fuente de toda fuerza y de todo amor. La oración silenciosa y filial en la que encontramos al Padre, y desde la cual podemos salir, como Jesús, a sanar y a servir.